En Colombia tenemos un muy conocido refrán que dice de la siguiente manera: el que es, nunca dejará de serlo. Generalmente utilizamos esta frase para hablar acerca de alguien que no quiere arrepentirse de sus pecados, quien no quiere cambiar su comportamiento o que en dado momento no quiere dejar una práctica incorrecta. Lastimosamente, este proverbio, este dicho, resulta ser muy cierto en la mayoría de los casos. Y es que para probarlo, incluso en la palabra de Dios podemos observar que la práctica de este dicho se ve claramente reflejada. Ejemplo de ello, podemos observarlo a través del mundo antiguo, de los contemporáneos de Noé, a quienes este hombre continuamente les estuvo predicando sobre el arrepentimiento, pero al final no quisieron cambiar y terminaron consumidos en un terrible diluvio, como podemos observarlo en Génesis, en los capítulos 6 al 9. Por otra parte, otro ejemplo claro de esto mismo lo podemos observar a través del ejemplo claro, del ejemplo notorio que nos ofrece el faraón de Egipto, a quien Moisés continuamente le estuvo exhortando para que dejara al pueblo de Israel salir de sus tierras, y nunca quiso hacerlo. Al final, después de 10 plagas muy terribles, Faraón y todo su ejército terminaron en lo más profundo del Mar Rojo. Finalmente, otro ejemplo que confirma esta misma situación la podemos observar a través del pueblo de Israel, a quien el Señor continuamente a través de sus profetas y de todos sus mensajeros le estuvo haciendo un llamado serio, un llamado de amor, un llamado al arrepentimiento, pero al final Israel no quiso escuchar, como nos lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, entre otros muchos hombres del Señor. Y por un lado, el pueblo terminó, las tribus del norte para ser más específico, terminó siendo invadido por el reino de Asiria, y el reino del sur terminó siendo dispersado también por Nabucodonosor en una fecha posterior. Estos ejemplos confirman la realidad de que en dado caso, de que en dado momento, hay personas que no quieren cambiar su comportamiento, no quieren dejar su pecado, quieren vivir de la forma como lo desean. Mas, sin embargo, existen otras personas que nos muestran o nos prueban todo lo contrario. Y para confirmarlo, podemos también apelar a las páginas de la palabra del Señor, donde podemos reconocer el claro ejemplo de los ninivitas para cuando el profeta Jonás decidió finalmente predicarles acerca de su perdición, de su condenación, de su terrible estado, y procedieron a arrepentirse sinceramente. Otro ejemplo de esto mismo lo podemos observar a través de Zaqueo, el jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó, a quien el Señor le refirió el Evangelio y quien finalmente procedió a cambiar completamente su actitud. Lo mismo podemos decir acerca de aquellos judíos a quien
a quienes el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el día del Pentecostés, quiso predicarles el evangelio y cambiaron completamente su actitud, procediendo al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de sus pecados. Todos estos ejemplos, mis queridos hermanos y amigos, nos confirman que en dado momento pueden existir dos tipos de personas, dos tipos de individuos desde el punto de vista del arrepentimiento. Aquellos que en dado momento no quieren cambiar, a pesar de la terrible condición en que se encuentren, a pesar de las consecuencias a que les pueda llevar sus terribles pecados. Pero el otro lado de la moneda se puede observar con aquellas personas que ciertamente quieren cambiar, que ciertamente manifiestan frutos dignos de arrepentimiento. Y es que tal vez no exista un caso tan destacable, tan notorio, tan evidente acerca de un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero, como el que podemos observar a partir o a través del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Saulo pasó en dado momento de ser el más terrible de los incrédulos de Jesucristo a convertirse en el predicador más ávido de todo el Nuevo Testamento. Acerca de Saulo, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, desde la segunda parte del versículo 19 y hasta el verso número 22, Lucas nos registra su conversión a partir de las siguientes palabras. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como podemos verlo a través del ejemplo de Saulo de Tarso, una persona en dado momento puede ser completamente incrédula, mas sin embargo, cuando tenga su encuentro con el Señor a través de la palabra, seguramente cambiará de actitud. Saulo pasó de ser un injuriador y un blasfemo de la fe a convertirse en el escritor más prolífico de todo el Nuevo Testamento. Y para confirmarlo, él mismo lo manifiesta cuando escribe a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 1 y entre los versículos 12 al 13, donde lo manifiesta o lo registra con las siguientes palabras. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Una vez más se nos comprueba que una persona en dado momento puede ser terrible, puede ser perversa, puede ser muy mala, pero cuando escucha del Señor, cuando sea confrontado con sus pecados, cuando reconozca la grandeza y la santidad de Jesucristo, puede llevar a cabo una transformación sustancial, puede llevar a cabo un giro de 180 grados. Paulo, o más bien Saulo de Tarso, pasó de ser el más admirado y respetable entre los judíos a ser el más perseguido y el más humilde de todos los
cristianos. En Filipenses, en el capítulo 3 y entre los versículos 4 al 8, el mismo Pablo lo manifiesta con las siguientes palabras. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Así entonces, para terminar nuestra lección, podemos confirmar que en dado momento existen personas que jamás cambiarán su mala actitud y nunca se arrepentirán de sus pecados. Pero por otro lado, existirán otras personas que no solamente cambiarán su actitud, pero llegarán a abarcar una transformación completa, total, íntegra, en cuanto a su forma de pensar, de hablar y de actuar. ¿Cómo saberlo? Pues bien, la única manera para llegar a descubrirlo es a través de la predicación del Evangelio. Y esto es lo que hacemos por medio de este medio, valga la redundancia. Así que los invito para que también compartan del Evangelio del Señor a otras personas. Y si consideras que este video puede servir para que otros lleguen a conocer de la voluntad del Señor, compártelo si así lo deseas. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis queridos hermanos y amigos.